Hola, hola, bienvenido de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el relato o cuento. Sé que has escuchado nombrarlo de las dos maneras e inclusive algunos autores le dan características distintas a relato o cuento. Pero para efectos de nuestra asignatura, nosotros vamos a utilizarlos como sinónimo, relato o cuento. El escritor Julio Cortázar decía que no existen leyes para escribir un cuento. Sin embargo, este debe ganar por nocaut, es decir, tiene que impactar al lector. Él decía que un cuento es malo cuando se le escribe sin la tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas, es decir, desde el planteamiento. En palabras de Cortázar, un cuento debería atrapar al lector desde el inicio y mantenerlo con cierta atención hasta el final. De acuerdo con la Real Academia Española, un cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Es decir, se trata de una historia breve en donde no nos adentramos demasiado a la vida de los personajes, sino que contamos una historia de manera concreta. El cuento tiene la estructura de 3 partes que nosotros ya hemos visto en otros tipos de textos. En este caso estamos hablando de un texto narrativo y por lo tanto presenta planteamiento, que es el inicio o la introducción, un nudo, también llamado desarrollo, y un desenlace o conclusión, o también llamado final. Estos 3 elementos tienen ciertas características y en nuestra trama, que es lo que se cuenta, tiene un orden definido. En un cuento de tipo lineal vamos a tener el orden que acabo de mencionar, pero puede haber una trama no lineal en donde, por ejemplo, nuestro cuento empiece por el desarrollo o incluso por el desenlace y se vaya contando, como seguramente has visto películas, de el final hacia atrás. Entonces, aquí es el cómo se cuenta esta historia, cómo se cuenta o cómo lo vamos a contar. Hay diferentes tipos de cuento de acuerdo con el género, es decir, el tratamiento del tema, qué recursos utiliza para generar ambientes, los tipos de personajes que se utilizan y también sus características. Así distinguimos cuentos, por ejemplo, de ciencia ficción, de terror, realistas, históricos, fantásticos, policiales o de misterio, entre muchos otros que, recuerda, se distinguen por cómo tratan el tema. Un cuento también tiene diferentes ambientes, en este caso 3. El ambiente psicológico, el ambiente físico y el ambiente temporal. Con respecto al ambiente psicológico se refiere a los sentimientos que genera o que intenta generar el escritor en nosotros, es decir, los lectores. Por ejemplo, en un cuento de terror se va a generar un ambiente de miedo, un ambiente de ansiedad, entre otros tipos de sentimientos. El físico, pues es precisamente el lugar en donde se desarrollan las acciones. Estos lugares pueden ser reales o pueden ser imaginarios. También existe el ambiente temporal, que precisamente se refiere a la época en la que se está narrando esta historia. Y también puede ser ficticio o puede ser real. Los personajes se dividen en 3 tipos, de acuerdo con la participación que tengan dentro de la acción narrativa. Así tenemos personajes principales, secundarios, circunstanciales. Los personajes principales tienen un rol protagónico, es decir, realizan la mayoría de las acciones. Los personajes secundarios tienen una participación menor, pero significativa para las acciones principales. En cambio, los personajes circunstanciales ayudan o participan de manera fugaz en la historia. Muchas veces no sabemos ni siquiera cómo se llaman.
También existe un narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia. No debemos confundirlo con el autor del cuento. Nosotros podemos ser el autor, pero inventar un narrador para nuestra historia. Este puede ser un narrador en primera persona, por ejemplo, el protagonista de la historia, o un personaje que puede ser un testigo que está dentro también de la misma acción. Puede ser un narrador en segunda persona, que se refiere a los personajes como un tú, por ejemplo, y un narrador en tercera persona, que puede ser un narrador omnisciente, que lo sabe todo e inclusive puede entrar en los pensamientos de los personajes y decirnos exactamente qué es lo que está pasando por su cabeza. Muchas gracias por ver este video, espero que esta información te sea de utilidad y en un próximo video vamos a aprender cómo elaborar un cuento para que tú puedas elaborar el tuyo. Seguramente tienes muchas ideas por ahí. Suscríbete, recuerda apoyar este canal. Hasta luego.